Hemos mencionado que todo fenotipo va a ser función del genotipo del individuo y del ambiente. Sin embargo, la influencia que pueda tener el genotipo y el ambiente sobre un fenotipo no siempre será la misma y estará determinado en gran medida por la cantidad de genes que determinen esa característica. Es así como si pudiésemos ver los cromosomas de un individuo particular para expresar un fenotipo, pudiéramos determinar si esa característica está dada solamente por un gen, solamente por un segmento de ADN, y si ese fuese el caso, estaríamos hablando de una característica monogénica. Las características monogénicas se van a determinar o van a estar definidas por el hecho de tener muy poca influencia ambiental, donde prácticamente todo el fenotipo va a estar determinado por la carga genética, donde el ambiente, te repito, pudiera tener muy poca influencia o una influencia absolutamente nula. Es decir, son fenotipos que se van a expresar independientemente del ambiente en el cual se estén desarrollando. Este es el caso básicamente de lo que tiene que ver con pigmentos, colores, son generalmente lo que llamamos características monogénicas. Por el contrario, existen otras características que están determinadas por muchos genes a la vez, todos los genes segregando, y estas son las llamadas características poligénicas. Las características poligénicas tienen una gran influencia ambiental, tienen un alto nivel de modulación por parte del ambiente. Y estas son características casi todas las que tenemos o las que tienen que ver con importancia agronómica. Por ejemplo, rendimiento en el maíz, por ejemplo, peso en zanahoria, por ejemplo, peso de lechones nacidos, lechones al nacer, por ejemplo, rendimiento en aguacate, rendimiento en girasol, peso de pollo, producción de carne por parte o ganancia diaria de peso por parte del ganado, producción en sorgo, producción de leche en caprinos. Todo eso son características poligénicas. Están determinadas por muchos genes a la vez y tienen una muy alta influencia ambiental. Para poder saber si una característica es monogénica o poligénica, debemos recurrir a lo que son las generaciones segregantes. Recordemos que una generación segregante es el cruzamiento de un padre 1 con un padre 2, donde se obtiene un F1 y tenemos dos alternativas. Si la F1 se cruza con F1, vamos a obtener lo que llamamos un F2, o si la F1 se cruza nuevamente con un padre, es lo que llamamos retrocruza. Tanto las F2 como las retrocruzas son generaciones segregantes. Si podemos medir, si podemos determinar la frecuencia de individuos con cada uno de los fenotipos en esas poblaciones, vamos a poder ver si la característica es monogénica o es poligénica. Por ejemplo, si tuviésemos una generación segregante de unos 1000 individuos en zanahoria, determinamos cuántas son blancas, cuántas color naranja y cuántas color púrpura, tendremos un gráfico como el que estamos viendo, donde tenemos frecuencias de individuos en esa población con cada fenotipo. Vamos a poder ver que hay una discontinuidad, es decir, entre el blanco y naranja no hay categorías, entre naranja y púrpura no hay categorías. Esto es lo característico para aquellos atributos que son monogénicos. Va a ser entonces definida las características monogénicas como aquellas en las cuales no hay una variación continua en los fenotipos, y esto es consecuencia de que está segregando solamente un gen y prácticamente no hay influencia ambiental. Por el contrario, para otras características, por ejemplo, en un lote de pollos, de unos 10.000 pollos, determinamos el peso de cada uno de ellos y vamos construyendo una gráfica como esta. Vemos que el rango, el intervalo que existe en estos pesos es absolutamente arbitrario. Se colocó 1,2 a 1,3, pero se puede haber colocado de 1,020 a 1,25, en fin, se pueden calcular o se pueden determinar distintos rangos, es absolutamente arbitrario. Y esto ocurre
porque son muchísimos los genes que están segregando a la vez y adicionalmente hay una alta influencia ambiental. Esto hace que se suavicen las diferencias entre las distintas categorías y por lo tanto, como se mencionó anteriormente, se pueden construir distintas escalas de manera absolutamente arbitraria. Esta variación continua es lo característico para aquellos atributos que son poligénicos. De esta manera podemos diferenciar una característica monogénica de una poligénica, donde, repito, en la característica monogénica está interviniendo solamente un gen con prácticamente una influencia ambiental nula, lo cual hace que se obtengan muy pocas categorías fenotípicas, mientras que en las características poligénicas están actuando muchos genes a la vez con una alta influencia ambiental, lo cual provoca una gran cantidad de posibilidades en los fenotipos que puede ser resumido como una variación continua. Lo que son los caracteres monogénicos son estudiados tanto por la genética mendeliana como por la genética de poblaciones, donde la genética mendeliana va a trabajar con cruzamientos dirigidos para estudiar cómo se da la herencia de ese carácter, mientras que la genética de poblaciones lo que hace es estudiar bajo esquemas de reproducción natural cómo va a variar ese gen, cómo van a variar las frecuencias alélicas y genotípicas, o lo que llamamos la estructura genética, en esa población a través de las generaciones y también ante variaciones en el espacio. Mientras que los caracteres poligénicos son estudiados por la genética cuantitativa. Tanto la genética mendeliana como la genética de poblaciones como la genética cuantitativa son necesarias para lo que es el mejoramiento genético, bien sea mejoramiento genético de plantas o mejoramiento genético animal. Son estos los fundamentos que van a permitir incidir sobre una población, bien sea de plantas, bien sea animal, para obtener nuevos cultivares en plantas o para obtener nuevas razas o líneas genéticas en producción animal.